Hace un tiempo atrás, una persona muy sabia contándome una experiencia que él había vivido en una ciudad próxima a la nuestra. En una plaza había dos periodistas haciendo una encuesta entre los transeúntes. ¿Qué te haría feliz a vos?, le preguntaban a una determinada persona. Y esa persona decía, por ejemplo, a mí me gustaría tener mucho dinero para satisfacer todos mis deseos, mis ansias, en fin, un montón de cosas que no las puedo hacer ahora. Otros dijeron, yo anhelo para ser feliz estar sano y que mi familia esté sana. Otras personas contestaron a estos periodistas, a mí me gustaría tener fama, trascender. Y otros dijeron, a mí me gustaría tener éxito en la vida. En ese momento pasa un personaje que había sido famoso. Se había destacado en la parte artística. Y él, escuchando la encuesta, se acerca a los periodistas y le dice, yo he tenido todo lo que ustedes han anunciado. He tenido riqueza, he tenido salud, he tenido fama y he tenido éxito. Y sin embargo, hoy soy una persona olvidada por todo, he dilapidado mi riqueza, estoy viviendo de la caridad de las personas y voy a comer en un instituto de apoyo social donde me han recibido la asociación de actores. Entonces dejó sorprendido a todo el auditorio, porque le dice, miren, todo eso que ustedes dicen es algo efímero. Efímero viene de la palabra de una especie de mariposa que lleva ese nombre de efímera porque vive un solo día, tiene un solo día de vida. La riqueza, la salud, la fama, el dinero son bienes efímeros. Y este hombre les llamó la atención a aquellos que lo ambicionaban lo que ya todo había tenido y que hoy sufría de soledad, sufría de abandono, sufría de olvido y estaba viviendo la caridad, porque hay una asociación de actores en Buenos Aires, precisamente, donde se les da comida y alojamiento a aquellos actores que han pasado y que ya nadie los nombra ni nadie les da trabajo. Esto nos llama a una reflexión muy profunda. El cristiano tiene todo, tenemos todo. Tener a Jesús en el corazón es tener todo y más de lo que el ser humano puede imaginar. En primer lugar tenemos la paz con Dios. Esa paz que nos promete en el libro de Isaías, capítulo 26, verso 3, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, cuando ponemos nuestra mirada, nuestro pensamiento, nuestra meditación en Dios, nuestro Creador y Salvador, Jesucristo. Porque hemos confiado en Dios. En segundo lugar, el cristiano tiene salud. Tiene la salud no tan solo física, sino espiritual. Y si se enferma físicamente, sabe que ese es un periodo de la vida en la cual todo ser humano está expuesto, cristiano o inconverso, a perder la salud. Pero estando enfermo, tiene el apoyo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra, yo no te dejaré ni te desamparé. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La compañía de Cristo nos ayuda a sobrellevar muchos sufrimientos, porque sentimos la fortaleza de Dios en nuestra vida. En tercer lugar, nosotros como cristianos estamos dispuestos a marcar una diferencia. El cristiano tiene el deber, no tan solo de haber recibido el perdón de Dios y haber sido adoptado como hijo de Dios por la fe en Cristo, sino tenemos el deber de transmitir
las buenas noticias, el Evangelio de Jesús a toda la humanidad que nos rodea. Porque es tener a Jesús, es tenerlo todo, lo reitero. Tenemos ejemplos en la Biblia que son formidables. Se los voy a mencionar muy brevemente. Tenemos el caso de José. José fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto. Y allí, con el don que Dios le había dado, revelando sueños del faraón, se transformó en el segundo después del faraón en un país totalmente idolátrico, apartado de Dios y profano. Sin embargo, José se mantuvo puro, santo, y es lo que debemos hacer en esta vida nosotros los cristianos, la pureza. Y esa fidelidad de José permitió que toda su familia, que estaban pasando hambre allá en un país apartado, donde vivían los hebreos, vinieran a Egipto y se radicaran y obtuvieran el favor del faraón. Ahora fíjense ustedes que vale la pena ser obediente a la palabra de Dios. Y lo que Dios nos declara en su palabra, que es imposible agradar a Dios sin fe. Pero también dice, nadie podrá ver al Señor si no lleva una vida de santidad. El segundo ejemplo bíblico, que lo tengo acá, es de Moisés. Moisés es un hombre que fue salvado de las aguas, como dice el significado de su nombre, salvado de las aguas. Moisés, cuando el faraón, años después, había mandado ante la numerosa proliferación del pueblo hebreo ahí en Egipto, que maten a todos los niños varones de 2 años para abajo. Quería eliminar la reproducción de los hebreos, que era asombrosa. Y Moisés, por una inteligente actitud, maniobra de su madre y su hermana, es puesto una canastita a la orilla del río Nilo, donde es recogido por la hija del faraón, que lo adopta como hijo suyo y lo lleva a vivir en el palacio. Sin embargo, Moisés, llegada a la plenitud de su edad, él despreció toda esa riqueza, toda esa, magnificencia del palacio real del faraón, y se alió con el pueblo sufriente, los hebreos que estaban sufriendo tremendas, crueles tratamientos por parte de los egipcios. Y Moisés fue, con la ayuda del Dios que él confiaba y fue fiel, el libertador del pueblo hebreo, y lo llevó 40 años a través del desierto, condujo a más de 2,5 millones de personas hasta la puerta de la tierra prometida por Dios, Canaán. El rey David, ustedes han escuchado, era un muchachito, pastor de ovejas. Cuando de repente, él llevándole comida a sus hermanos, descubre que los filisteos tenían un líder formidable, un hombre de más de 2 metros de estatura, Goliat. Y mientras él los atemorizaba y los amenazaba, los hebreos temblaban. Y David dice, ¿por qué le tienen miedo? Este es un inconverso, nosotros tenemos a Dios de parte nuestra. Y tomando 5 piedras del río y una honda, mató a Goliat. Y fue realmente la mano de Dios obrando a través de David. David confió toda vida en su Dios. Y aún las situaciones más difíciles que tocó vivir como rey de Israel, él se mantuvo fiel. Y la palabra registra esta frase, que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. En el caso de David, podemos decir nosotros que era un hombre, ese corazón misericordioso que lo caracterizaba. Era un hombre que amaba a su prójimo y se compadecía del sufrimiento ajeno. Cuando el pueblo de Israel es llevado por Nabucodonosor, esclavo, a Babilonia, un pueblo idolátrico como era Egipto en el
Ejemplo anterior, un pueblo alejado de Dios, lleno de inmoralidades. Allí Daniel se mantuvo, él y sus 3 amigos se mantuvieron fieles a Dios, pureza, santidad. Se lo arrojó a Daniel al foso de los leones, por un decreto que había dado el rey. Pero Dios tapó la boca de los leones. Y al otro día se acerca el rey que lo quería Daniel. Y dice: Daniel, hijo del Dios Altísimo, ¿estás vivo? Y Daniel le dice: estoy bien. Un ángel del Señor le tapó la boca a los leones y me ha librado. Luego los 3 amigos de Daniel son arrojados a un horno de fuego. Y dice la palabra de Dios que en ese horno, donde fueron arrojados también injustamente por acusaciones falsas, había un 4.º personaje que estaba con ellos. Y el rey pregunta: ¿cómo? ¿No eran 3 los que arrojaron? Ese 4.º personaje era el ángel del Señor que los protegía. Cuando los sacan, a los 3 amigos ni tenían olor a humo, después de haber estado en ese horno calentado 7 veces más intensamente de lo habitual. Dios es nuestro libertador, es nuestro guardador. Esos 3 amigos de Daniel salieron ilesos porque habían confiado en el Señor. A Daniel se le confió por medio del ángel Gabriel luego, años después, la profecía más trascendente de la Biblia, la profecía llamada de las 70 semanas, donde Dios le revela por medio del ángel Gabriel a Daniel todos los acontecimientos del mundo, desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos. Esa profecía es llamada la columna vertebral de las demás profecías, porque todas están relacionadas con la profecía de Daniel. En resumen, tenemos a José, un hombre con el corazón fiel y obediente a la palabra de Dios. Tenemos luego a Moisés, un hombre que verdaderamente resolvió todos los conflictos que se le presentaban hasta lograr lo que Dios le había ordenado. Tú vas a liberar a mi pueblo del poder de los egipcios. Y lo logró, porque en Dios haremos proeza, dice la palabra del Señor. ¿Qué tenía la ventaja, la virtud de Moisés? Era la tenacidad, la constancia, permanencia en la fe. Un gran ejemplo para nosotros los cristianos en nuestro día. Después hablamos del rey David. El rey David, luego de ser un pastorcito de ovejas, pasó a ser rey de Israel. Y más que todo, lo más distinguido, que a Jesús en su viaje misionero, cuando vino a este mundo a rescatar lo que se había perdido, los hebreos, los judíos, lo llamaban hijo de David. Es decir, David por el orden fue un antecesor de Cristo. Cristo tiene en el árbol genealógico al rey David como hombre. Entonces, estos 4 ejemplos, en primer lugar José, luego Moisés, luego David y luego Daniel, marcaron la diferencia. Nosotros los cristianos somos llamados en este mundo a marcar una diferencia. No podemos mimetizarnos con el mundo. ¿Sabe lo que es la palabra mimetizar? Son esos animalitos que por su colorido se meten en medio del follaje de un árbol y pasan desapercibidos. Nosotros los cristianos, cuando adoptamos las costumbres del mundo profano, porque el mundo que estamos viviendo actualmente es un mundo totalmente enemigo de Dios, desobediente a la palabra de Dios, si no, no veremos tanta inmoralidad, tantos vicios, tantas calamidades que está sufriendo el mundo actualmente. Porque el mundo se ha olvidado de Dios. Las consecuencias son las que estamos viviendo y vemos por televisión, vemos los diarios. Cuando el mundo se aparta de Dios, va a sufrir calamidades. La palabra del Señor entonces nos manda a los cristianos a marcar diferencia. Nosotros no podemos hacernos parte del mundo. No podemos ser confundidos con los restos, aquellos que no conocen a Dios, con aquellos que se burlan de Dios, aquellos que ignoran a Dios.
Nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Tener el Espíritu de Dios morando en nuestros corazones y dirigiendo nuestra vida. Entonces, vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Disfrutemos de la comunión con Dios, disfrutemos de la paz con Dios, disfrutemos de la protección de Dios, disfrutemos de la compasión de Dios y sobre todo, lo más hermoso, disfrutemos de la compañía maravillosa e incomparable de Jesús caminando a nuestro lado cada día mientras vivimos en este mundo. Que el Señor nos bendiga ricamente a usted y a su familia, y si aún no recibe a Jesús en su vida, hágalo y comience una vida nueva, llena de plenitud, y comience a marcar la diferencia. Usted también puede llegar a ser un hijo de Dios, con todos los ventajas y privilegios que esto significa. Que el Señor los bendiga ricamente a usted y a su familia, que así sea. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Reflexiones de Fe, y déjanos tus mensajes y sugerencias de temas a tratar en la caja de comentarios.